Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Yuleima. Voy a hablarles acerca del filtro percolador. Recordemos que el filtro percolador es un reactor biológico que funciona bajo condiciones aeróbicas y bajo un medio fijo. Listo, al fondo se observa como el esquema del filtro percolador, cómo va dividido, donde empezamos en la parte inferior, tiene unos espacios, unas ventanas para hacer el proceso de aireación, para que siempre circule el aire. Luego vemos en la parte superior ya como el lecho filtrante y en la parte de arriba vemos como todos los dispersores donde pasa el agua residual. Listo. Ya como tal, el objetivo del filtro percolador siempre es eliminar contaminantes del agua residual, ya sea materia orgánica, nutrientes, sólidos o patógenos. Como se observa en la imagen de la izquierda, se observa ya como un pequeño pedazo del tratamiento o del lecho que se está utilizando. Un filtro percolador puede tener un lecho ya sea en medio plástico, en grava, roca o hasta en madera. Entonces, en este ejemplo se observa que está en medio de dos rocas donde va bajando el agua que debe tener presencia de oxígeno, debe tener obviamente los microorganismos y el agua residual lo que hace es que pues, los microorganismos como están en medio fijo están pegados o fijos al lecho. Entonces, cuando baja el agua residual por el filtro, lo que hace es que se alimentan esos microorganismos y así se van reproduciendo uno a uno. Cuando ya forman una película lo suficientemente, una biopelícula lo suficientemente grande, ya es cuando pues empieza como a desprenderse esta biopelícula y a bajar. Como se explica en el siguiente proceso, en la imagen derecha ya se observa un poco más lejos el tratamiento, donde antes claramente tuvo que haber tenido un pretratamiento y un tratamiento primario para que así el agua residual llegue sin sólidos gruesos, sin sólidos suspendidos totales, para que no nos vaya a alterar o dañar el filtro. ¿Cómo sucede este proceso? Por la parte inferior ingresa el afluente primario que viene ya sea el sedimentador primario o del tratamiento preliminar, ingresa por la parte inferior y sube mediante un bombeo, mediante ayuda de bombas y sube a los dispersores, a los rociadores y ellos en un movimiento circular van dispersando el agua para que vaya bajando como de forma homogénea mediante el lecho que ya les mencioné anteriormente. Listo, ya para entonces, cuando ya se segmenta y baja y sucede el proceso biológico, mmm, se desprende la biopelícula con el agua, pasa por la parte inferior y ya se va al clarificador o al sedimentador donde ya se sedimentan estos sólidos que están ya no están disueltos, sino ya están suspendidos y se van para un biodigestor o un tratamiento de lodos y el agua sigue por la parte superior a otro proceso, ya sea si tiene otro tratamiento biológico o si ya sigue un proceso de desinfección o un tratamiento terciario, dependiendo del diseño de la planta. Listo, entonces el tipo de proceso, repetimos, aeróbico, siempre debe haber presencia de oxígeno porque si no, pues los microorganismos se mueren y no habría tratamiento o el agua pasaría directo por el reactor y saldría en la parte inferior sin producirse ni tanto lodos ni pues obviamente no cumpliría con los parámetros establecidos. El espesor de la biopelícula que se forma cuando se adhieren los microorganismos y se alimentan puede ser entre 0.1 y 2 milímetros y así es como se puede por la hidrodinámica del agua desprender y formar que desprende los sólidos y bajar para el proceso que se estaba mencionando anteriormente. Hay diferentes tipos como de materiales. Acá observamos donde dice la palabra soporte. Estos son como algunos materiales en lecho de plástico o en PVC que son muy utilizados actualmente dependiendo por la necesidad de la planta. Estos tienden a ser un poco más duraderos. Según el RAS 0330, podemos tener algunos requisitos mínimos de diseño para filtro percolador, donde aquí nos dice que el reactor puede ser un recipiente ya sea cilíndrico o un recipiente rectangular. En la parte de abajo recordemos como el primer diseño debe tener como unas ventanitas para que entre el sistema de aeración y siempre haya presencia de oxígeno. El diámetro del tanque o del filtro
oscila más o menos entre 60 metros y tiene una profundidad, dependiendo de la necesidad de diseño, entre 1,5 metros a 12 metros. Este medio filtrante puede ser, como les decía, en madera, puede ser en PVC o plástico y puede ser en roca o grava. ¿Cuándo utilizar cuál o cuál es mejor? El, el filtro o el lecho de madera debe antes, por ejemplo, en este caso, tener un proceso de como inmunización o un tratamiento químico para que nos sirva y no se vaya a descomponer. Tiende a ser, cuando se trata bien, la madera tiende a tener una descomposición mucho más prolongada, tiende a ser resistente. Hay madera que es muy buena para esto, como el pino, donde si se trata bien resiste bastante, se encuentra fácilmente si la comunidad tiene que hacerlo en grandes áreas, o si la comunidad carece de recursos o tiene la madera disponible, pues tiende a ser mucho más económico. Sin embargo, pues esta tiene un costo de control o mantenimiento mucho mayor, porque hay que hacerle más seguimiento. Hay que hacerle más monitoreo. ¿Qué otra cosa podemos? Por ejemplo, el de grava es mucho más resistente, mucho más duradero, eh, y pues hay como una reacción biológica mayor para el caso ¿de qué? Como de DBO mayor. Sin embargo, pues tiene algunos problemas, que ya es como un poco antiguo y tiende a generar olores. El filtro percola, un mantenimiento más constante y limpieza, porque si no, pues afecta a las comunidades aledañas. El RAS nos dice que para un filtro percolador, dependiendo del tamaño del filtro, oscila entre 100 y 200 metros de distancia de un centro poblado. Entonces, pues ya el plástico tiende a ser mucho más duradero, resistir la corrosión, no se descompone, resiste, tiene una vida útil mayor. Sin embargo, tiende a ser el material un poco más costoso. Ahí se observa, como en la imagen, como algunos parámetros de diseño que nos dicen. La roca, por ejemplo, este medio roca tiende a resistir o tiende a tener mayor mmm, cantidad de fluente, cantidad de DBO, de cubo en porcentaje de remoción. Sin embargo, soporta menos carga hidráulica, menos tiempo. Bueno, entonces, dependiendo lo que necesitemos para la construcción de la planta, dependiendo de la proyección de la población, las necesidades, pues se calcula. A continuación vamos a ver un ejemplo de, em, de, de una evolución de un filtro percolador en Estados Unidos. Listo, entonces ahí como se observa, como habíamos dicho, esta tecnología de filtro percolador se ha utilizado en el tratamiento biológico de aguas hace más de 100 años. Es un proceso completamente aeróbico. Estos sistemas eliminan, como se había dicho, materia orgánica, nitrógeno, amónico de las aguas residuales, aunque a veces tiende a ser un poco confuso, porque el filtro percolador, de hecho, no hace un proceso físico, no filtra. Lo que hace es que la materia orgánica entra en contacto con el aire, en unos materiales ya sean de PVC o en una lámina estructurada, y esto lo que hace es que se produzca como la biopelícula, como la combinación entre lo aeróbico y los productos. También, por ejemplo, antes en esta planta se utilizaba el medio rocoso para apoyar el crecimiento de las biopelículas. Muchos de estos sistemas de roca se construyeron más o menos en los 70 como resultado directo de la ley de agua limpia, ahí en Estados Unidos. La autoridad regional que como que se encarga de eso es el alcantarillado de Sonoma en Nueva York, y entonces no fue la excepción. Dijeron, no, bueno, tenemos esta planta, estos filtros percoladores antiguos de roca, vamos a mejorar o a favorecer el crecimiento y a mejorar el proceso. Luego de que la autoridad empleara el proceso secundario, entonces, y un pretratamiento y un tratamiento primario, seguía el filtro percolador primario, luego pasa a un clarificador primario y luego a un filtro percolador secundario, y luego ya al sedimentador. Ese es como el proceso antiguo de ellos, y luego pasa a un sistema de post-aireación y fraguado, y finalmente era vertido al Océano Atlántico. Entonces, estos dos filtros percoladores de Sonoma
Son actualmente los más grandes de la costa de los Estados Unidos. Cada uno tiene más o menos 184 pies de ancho y una profundidad de 7 pies. Funcionaron bien durante los primeros años, pero al final de la década de los 90 ya se empezó a ver el deterioro de la eficiencia del tratamiento, problemas de olores en la comunidad llevaron pues a buscar soluciones, decir, bueno, necesitamos mejorar el proceso. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a mantener los filtros. Sin embargo, estas dos etapas de filtro lo vamos a cambiar la piedra con plástico. ¿Y qué hicieron? Ahí fue cuando pues implementaron el medio de PVC y actualmente el PVC se ha convertido el plástico en el corazón de cualquier filtro percolador moderno porque proporciona una superficie necesaria para soportar la ventilación y el tratamiento aeróbico. Y después, ya en 2001, los dos filtros percoladores modernizados de Sonmauman permitieron a la planta pues cumplir con los parámetros de descarga y la capacidad de estos se duplicó, fue mucho mayor. Esto gracias pues a los medios y a las láminas estructuradas que decidieron utilizar. Dado que los filtros percoladores normalmente solo requieren energía pues para el bombeo cuando sube el agua, utilizan mucho menos energía que otros procesos de tratamiento aeróbico. De hecho, utilizan esos filtros nuevos entre un 30 y 50% menos de energía para eliminar la misma cantidad. Y adicional se pueden combinar. Cuando se combinan esos procesos, por ejemplo, con los activados o con filtros de desnitrificación, pueden ofrecer soluciones geniales y se aprovechan ambas tecnologías. Estos filtros percoladores pueden parecer una tecnología antigua, sin embargo, han resurgido como el ave fénix en todo el mundo y la combinación de diseños de ingeniería modernos y la eficiencia energética de estos filtros permiten que las plantas de tratamientos de aguas residuales cumplan los límites y los alcances de los niveles de tratamiento. Esto es lo que sucedió con esta planta en Sonoma, en Nueva York, y hicieron de esta planta que estaba ya un poco obsoleta un tratamiento súper efectivo que es súper reglamentado. Esto sería todo en la explicación, ya después les enseñaré un ejercicio.